¿Qué tal? Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy nos acompañan desde San Salvador Jorge Ceballos, él es analista, y desde Ciudad de Guatemala Goyo Saavedra, abogado. Ambos bienvenidos y gracias por acompañarme hoy. Pues obviamente vamos a hablar de lo que pasa en Guatemala. Llevamos ya varios días hablando de una situación que podríamos catalogar como irregular, ¿no? Una situación preocupante porque desde el 26 de junio en adelante pues han ocurrido varios movimientos que han puesto al país en cierto nivel de tensión. Hablamos primero de las infundadas acusaciones de fraude, de los días que pasamos por la repetición de la audiencia de revisión de escrutinios, el día de máxima tensión, que yo siempre digo fue el 12 de julio, día en el cual el Tribunal Supremo Electoral estaba a punto de oficializar los resultados de la primera vuelta, y es el mismo día en el cual el Ministerio Público anuncia una investigación contra uno de los dos partidos que pasa a la segunda vuelta, el movimiento Semilla. Y desde ahí pues hemos tenido varios episodios de tensión. Podríamos decir que a partir del 13 de julio, cuando la Corte Constitucional otorga un amparo provisional y dice, miren, estemos a lo resuelto por el Tribunal Supremo Electoral, va a haber elecciones el 20 de agosto con los dos partidos más votados. Pensábamos que iba a haber un poco de calma, pero pues hemos visto que la Fiscalía ha insistido en ejecutar o intentar ejecutar órdenes de captura contra personal del Registro de Ciudadanos. Hemos visto allanamientos a las oficinas del Registro de Ciudadanos y el TCE, además de una persecución penal en contra del partido Semilla y alguno de sus miembros. Ese es un poco el contexto, ¿sí? Quisiera comenzar contigo, Jorge, a analizar lo que ha estado pasando, concretamente comentando lo que sucede hoy. Hoy en el Consejo Permanente de la OEA se habla de la situación de Guatemala. Expone vía virtual la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, deja muy claras las interferencias que he mencionado y dice, más adelante en la sesión se da a conocer que el gobierno de Guatemala decide invitar a Luis Almagro, quien vendrá a Guatemala el próximo lunes. ¿Qué sacamos en limpio de esto, Jorge? Bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar conmigo. Bueno, creo que estamos frente a pues lo máximo que hemos visto en judicializar las elecciones. No es primera vez, sin embargo, creo que hoy ha llegado a los extremos y de una manera burda, porque estamos queriendo, no digo yo, se está queriendo poner como formas legales algo que sin duda no es algo legal, sino que simplemente es querer bajarse a un partido, a unas personas, porque pueden ser incómodos para ciertos intereses. Y digo que no es primera vez porque al final en los últimos procesos electorales hemos encontrado que previo a las elecciones siempre han habido decisiones de la Corte de Constitucionalidad referente a si participa o no participa algún candidato, que es algo, digámoslo así, usual, aunque no debería de ser la regla. Pero hoy en día estamos viendo un extremo donde, como bien planteaste en esa radiografía de los últimos 20 días, estamos viendo que a costa de lo que sea se quiere entorpecer la participación de un grupo, y no es victimizarlo, es simplemente ver una realidad. Y con lo que sucede el día de hoy, con el tema de la OEA, pues sin duda es unas alarmas, porque entendamos que también hay un contexto regional donde en Nicaragua se dieron varias situaciones muy parecidas a lo que se está dando en Guatemala, con contextos diferentes, obviamente hay que hacer esa salvedad, pero que se han estado utilizando esas mismas formas legales para querer impedir la participación de algunos actores. Entonces, el hecho que Guatemala esté en esa mesa, ya siendo cuestionado de esa manera, es preocupante ante la percepción que puede generar a nivel mundial, y el hecho que venga Almagro en los próximos días tampoco garantiza que eso se va a resolver. Puede ser pues, simplemente un checklist que esté haciendo el gobierno de Guatemala para decir, bueno, ya vino la OEA, ya pues, las cosas están tranquilas y los procesos van a seguir. Es lamentable que nos estamos poniendo en esa posición en este momento. Goyo, ¿cómo queda Guatemala en el contexto internacional con esto? Porque, a ver, es hoy la reunión del Consejo Permanente de la OEA por una resolución que, por cierto, plantea en conjunto Colombia, Chile, Antigua y Barbuda, Canadá y Estados Unidos. Ellos son los que convocan a
al Consejo Permanente por este tema. Pero al mismo tiempo hemos visto muchos comunicados de la misión de la Unión Europea, de la propia misión de la OEA, de la Cancillería Argentina, de la Cancillería de Chile, de la Cancillería de otros países. Hemos visto también pronunciamientos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos con mucha frecuencia, no se diga ya de personal del gobierno de Estados Unidos. Brian Nichols creo que ya tiene el borrador de Guatemala en su Twitter porque es como un tema habitual, ¿no? Eso, a ver, ustedes y yo seguimos elecciones con frecuencia, las propias y las de otros países. Yo normalmente nunca he visto, Goyo, tantos comunicados en tan pocos días referente a un proceso electoral, salvo Nicaragua, Venezuela y esos países así extremos que tenemos en la región. ¿Cómo estás viendo tú todo esto y también tu opinión sobre la eventual visita de Almagro? Claro, bueno, la reacción que está teniendo OEA como organismo multilateral de nuestra región es una reacción de alarma, es una reacción crítica, porque el contexto de lo que ocurre en Guatemala no sale, digamos, o no es específico en una alusión a Guatemala, sino tiene que ver con una degradación democrática en muchas de las partes, en la mayoría de los países de Centroamérica. La connotación especial de Guatemala es que los países de Centroamérica, con la excepción de Nicaragua, ¿verdad? Que estamos hablando ahí palabras mayores, no han roto el proceso electoral. Una afrenta y permitir una afrenta nueva a un proceso electoral en la región centroamericana sería permitir que la debacle institucional pueda seguir aumentando. Y ahí es importante ver el mecanismo del que estamos hablando, porque activar los protocolos de la Carta Democrática es un tema coyuntural y exclusivo que ha ocurrido a estas alturas con este tipo de pronunciamientos recurrentes en lugares en donde no nos interesa estar dentro de ese club. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Cuba. No creo que eso refleje el sentir y la aspiración democrática de los guatemaltecos, que son el soberano en este proceso. Y me parece que activar el protocolo y llevar a cabo estos llamados de los distintos países que buscan una manifestación clara y puntual al seguimiento del proceso, responde a un sentir generalizado del pueblo y la ciudadanía soberana en este país, que ha tomado una decisión en las urnas, que busca salir adelante decidiendo legítimamente la sucesión del poder en una segunda vuelta entre Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla, y cualquier alteración al caso pues sí deviene en un golpe a la institucionalidad democrática, como lo decía también la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a una amenaza a la misma autoridad. Claro, y vamos a ver, hay otro tema que me preocupa, ¿no? Porque, bueno, este es el contexto internacional, que obviamente no nos está poniendo bien definitivamente, y como ustedes advierten, pues nos estamos pareciendo un club de países en el que no quisiéramos estar. Pero volvamos a lo local, Jorge. Es decir, a mí también me sorprende que el liderazgo de los partidos políticos está ausente completamente en un momento como este. Yo no veo a los partidos políticos, yo no veo a los líderes políticos, ¿sí?, de este país, si es que los hay, o por lo menos a los personeros de los partidos, o a los candidatos, o a los diputados, no sé, porque aquí partidos políticos también es decir mucho, ¿no? Partido político, jurídicamente existen. Pero, a ver, no hay la contundencia que uno espera en un momento como este. ¿Qué está pasando, Jorge? Otra vez, con el respeto de los amigos abogados, es que están en las formalidades, pero realmente en la realidad no tenemos partidos políticos, porque ellos son los primeros que deberían de estar alzando la voz de decir que lo que está sucediendo debe de ser el camino, que se están utilizando las formas legales de una manera extrema y, por qué no decir, cuestionable. Y en ese sentido ha habido un silencio cómplice, porque al final lo que muchos no hablan es que se está abriendo la puerta para que hoy puede ser Semilla, pero mañana puede ser Viva, que quedó en cuarto lugar, puede ser Cabal, que quedó en tercero. O sea, el abrir la puerta de los sucesos que han estado pasando en los últimos días es que se pongan a reflexionar esos líderes de los partidos políticos o de estas agrupaciones,
para decir, no puede seguir pasando esto porque tarde o temprano cualquiera va a venir, va a endulzar el oído del ciudadano, va a entender cómo comunicarse con el ciudadano y sus necesidades y va a salir un Mesías que va a querer resolver supuestamente todo, pero al final solo va a haber concentración de poder, no va a haber pesos y contrapesos y va a utilizar los mismos mecanismos que hoy se están utilizando supuestamente porque todos estamos bajo la ley para destruir a otras agrupaciones. Entonces, es preocupante que no se comente, no se alce la voz y sobre todo se discuta honestamente cuál es el rumbo que se quiere con el sistema de partidos políticos y en general con la democracia del país. Bueno, aquí me parece que Jorge resalta algo que me parece importante, Goyo, ¿no? El tema no es Semilla. La Semilla es tema porque es el que está ahí, ¿verdad? O sea, porque es el partido al que concretamente se le hacen los señalamientos. Pero aquí creo que el telón de fondo es el orden democrático, ¿no? Y el telón de fondo también es cómo se está utilizando el sistema judicial en el contexto electoral para tratar de cambiar el resultado electoral. Ese fue el plan inicial. Decíamos que hay silencio de los políticos, Goyo. ¿Y los abogados? Yo tampoco veo al colegio de abogados o a la comunidad de abogados decir algo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que el poder se ha alineado completamente y en esa alineación antirrepublicana ha torcido su aplicación y su dirección en contra de los intereses ciudadanos. La persecución tiene hoy un objetivo, pero de alcanzar ese objetivo lo que consolida es una forma de actuar en contra de las libertades ciudadanas. Y por eso es que esto no se trata de un partido, se trata de la institucionalidad democrática, se trata de la libertad y del ejercicio de todas las garantías que nuestra Constitución reconoce. Me parece lamentable la posición y los cálculos políticos que muchos de los actores tendrán en su tablero, como si esto se tratara de una ganancia a intereses particulares. Pero lo cierto es que los ataques han buscado y de alguna forma han alcanzado nublar el panorama de la ciudadanía, confundir, porque no han logrado ganar en su propuesta. La ciudadanía los ha rechazado de una forma tajante en la primera vuelta. Y por eso es que la búsqueda de confusión ha sido otra de las armas alineadas con los mecanismos de persecución. Entonces, confundir, manchar y empezar a plantear aspectos de índole penal ha hecho que muchos de estos cálculos traten de balancearse para no tener una posición contraria a las instituciones, lo cual es un despropósito, en mi opinión, porque el propósito fundamental es mantener el orden democrático vigente. Y en un proceso electoral democrático, en un país en donde la república democrática es claramente defendida, los ataques a un opositor en medio de un proceso electoral no deberían de ser permitidos. Yo creo que eso es lo que refleja muchas de las preocupaciones de algunos de los aliados. Mencionaban la Unión Europea, podemos hablar también de OEA y lo que ha venido pasando en este mecanismo, algunas de las embajadas que han pedido la activación de estos espacios, pero también el gobierno de Taiwán. Ayer mandaba unas declaraciones atípicas a la relación que tienen con Guatemala, pero me parece también oportunas en su lectura, porque perder o ver retroceder a Guatemala de sus libertades democráticas no es una buena señal para un país como Taiwán que lucha continuamente frente a una autocracia. Sí. Me parece muy importante eso, Goyo. Había dejado yo de un lado, a un lado, perdón, el pronunciamiento de Taiwán. Me parece sumamente importante subrayarlo por como decías tú, la relación que hay con Guatemala. Jorge, no había mencionado yo a propósito, porque merece tema aparte, las palabras de ayer de la otra candidata que pasa a segunda vuelta, Sandra Torres, en una conferencia de prensa. Tengo la sensación, no sé si compartes, Jorge, que minimiza lo que pasa con su opositor. De hecho, le llama el ciudadano uruguayo a su rival de una forma, yo creo, inapropiada. Pero bueno, ¿cómo has leído tú ese llamado? Creo que también ha pedido que se reemplace la Junta Electoral del Distrito Central y del Departamento de Guatemala. ¿Cuál ha sido tu balance de esa intervención de la candidata? Pues lamentables palabras, porque nuevamente se está colocando en el lado
de decir, no, aquí no pasa nada, si todos estamos bajo las mismas condiciones, cuando no es cierto. Y eso también le afecta a ella porque la está posicionando nuevamente en el espectro que todos en las últimas elecciones donde ella ha participado la tienen, que es, ella es parte del sistema, es parte de los problemas que tiene el país, realmente, ¿por qué le voy a creer lo que está diciendo? Y más, si hablamos en lenguaje político, que no necesariamente es lo que se dice, sino más bien lo que se ve. eh, Usualmente sale sola, o sea, otra vez muestra que ella es la que tiene el control, que ella es la que manda, no hay equipo alrededor, su mensaje tratando de desacreditar la ciudadanía del otro candidato, ya lo hemos visto en otros lares también, que pues no abona para querer llamar a ella votos, sino más bien para colocar a la otra persona como víctima. Entonces realmente son desatinadas y sobre todo que se desfigura de los mensajes que ella durante el tiempo de campaña hacía. Entonces, pero aún, como en la era de la información, siempre queda la evidencia de lo que dijo antes y lo que está diciendo ahora. Ella misma se reunió con Almagro en una oportunidad para decir, miren, están utilizando mecanismos legales para dejar que yo no participe. Entonces, hay que a veces también hacerle un recordatorio de, pero ¿por qué pensaba eso antes y ahora no? Creo que eso es importante. Pero quiero regresar a un punto que preguntaba Roger, es que al final, más allá de las formalidades que pudieran tener ciertos actores como el Colegio de Abogados o algún otro gremio, vemos que esto, lo que está sucediendo, es resultado de la cooptación. Tal vez muchos ya les cae mal la palabra cooptación, pero bueno, el uso de ciertas instituciones para definir o proteger ciertos intereses y no realmente los procesos democráticos y sobre todo el desarrollo del país. Eso creo que es la muestra más fuerte de que no los políticos actualmente, los líderes de ciertos gremios, no están viendo a Guatemala como qué debemos de hacer para que se desarrolle, sino cómo protegemos nuestros intereses. Y eso cada día está más fuerte. Sí, como me queda un minuto nada más, Goyo, te quiero hacer una pregunta básica. ¿Qué tiene que hacer el TCE ahora para defender a su personal? Porque la amenaza uno es esas órdenes de captura que han querido ejecutar en contra de su personal. ¿Qué debería hacer en un minuto y medio máximo el TCE ahora? Me parece que el TSE ha tomado las medidas adecuadas, ¿verdad? La búsqueda de protección con los mecanismos legales a su alcance es lo oportuno. Me parece que hoy lo que corresponde es un apoyo ciudadano e institucional irrestricto a la autoridad del TSE en la, digamos, en asegurar el sufragio libre, la claridad y transparencia del proceso electoral y también el escrutinio de votos de la segunda vuelta. Cualquier tipo de presión, cualquier tipo de amenaza contra la autoridad electoral es un tema que tiene que ser repelido y rechazado tanto por las instituciones competentes como por la ciudadanía y los amigos de Guatemala y su democracia. Estoy de acuerdo contigo, Goyo, y hago propias también esas palabras. Creo que es importante el apoyo al órgano electoral, especialmente en estos momentos. Querido Jorge Ceballos, Goyo Saavedra, muchas gracias por haberme acompañado. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.